si hago así, queda una mariposita, mira. Sí, y el podcast de improvisación para la vida del Morenito Inc. Toma 1. Estamos de tomas únicas. Episodio 3, toma 1, capítulo 3. Bienvenidos a... Sí y, el podcast en el que aprendemos a usar la improvisación a nuestro favor. Menos drama, más improvisación. Bienvenidos a Sí y, el podcast de improvisación para la vida de El Morenito Inc. María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, con toda hoy en este segundo episodio, tercer episodio, donde vamos a hablar de... El camino interior que conduce la creatividad. ¡Hey! ¡Mi computador quedó como nuevo! Era tan fácil como cambiar el cable de la fuente de poder. Por un momento me desesperé. Creí que iba a ser imposible. De hecho, fue un poco... ¿cómo decirlo? ¿Qué? Tu actitud, tu disposición. ¡Ay! Lo siento. Pero parecía imposible. Todo en mí se derrumbó. No sabía qué hacer. Es que lo recuerdo de nuevo y prácticamente me desespero. Me morí. ¡Ay! Así mismo. Muy bochornoso. Estoy muerto. ¿Te has preguntado si hay que separar el artista de su obra? ¿Te has preguntado cómo debemos ser para ser creativos? Si la creatividad es cuestión de práctica, entonces ¿qué tengo que practicar? Y eso de que la procesión va por dentro, ¿te dice algo? No sabes qué hacer, te quedas completamente en blanco, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo responder. Tenemos un curso para ti. Un curso que te enseña de manera práctica las causas de las circunstancias que te rodean, a aceptarlas y a proponer soluciones sin enredos. Es un curso práctico con herramientas reales que en medio de tanto humo nos enseña de manera concreta a solucionar problemas. La creatividad va por dentro. ¿Cómo así que va por dentro? Eso suena todo charro. Cuando nosotros improvisamos en el escenario, las interpretaciones que hacemos, los personajes que cargamos, las situaciones que creamos, son de cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos. O sea, de nuestra vida, de nuestra propia experiencia, que salen ahí de manera espontánea. Dijo el maestro Bernardo, que es el invitado que tenemos hoy, hace unos días, en una conversación que tuvimos, que la improvisación es un lienzo en blanco donde uno pone lo que es. Entonces muchas veces nos pensamos que, ay, es que yo no soy creativo, o esa vuelta para ser creativo, para mejorar mi creatividad. Y la invitación que estamos haciendo hoy desde Sí, Improvisación para la Vida, es conocerte, reconocerte. Cuando uno conoce sus limitaciones, sus posibilidades, qué es lo que lo abruma, qué es lo que lo pone mal, lo que te pone bien, conocerte te da elementos para crear. Entonces, por eso es que todas estas guías prácticas y espacios incluso académicos donde enseñan la creatividad parten como de la premisa de un autoconocimiento. Sí, y se ha ratificado sobre todo en la academia, en las especializaciones y maestrías en creatividad. Muchas personas al hacerlas es como que, ay, ¿yo para qué me metí a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacer un árbol interior? ¿Qué cuáles son mis raíces? ¿Qué cuál es mi camino? ¿Qué? Pero el conocerte, o sea, ese camino, el camino interior da la posibilidad para tener las creaciones. O sea, uno no crea de la nada. Lo decíamos con el PAP, percibir, aceptar, proponer. Uno cree desde lo que conoce, desde lo que percibe hacia adentro y hacia afuera. Uno crea desde lo que conoce. Y cree también, porque Sí. también la creatividad es un acto de fe en uno mismo. Uno cree y crea, y uno crea y cree, o sea, uno crea desde lo que uno conoce y conoce de uno mismo. Y aquí hay una cosa muy interesante, eso de separar el artista de la obra. El artista de la Esa obra. reflexión es bastante fuerte, tiene como muchas perspectivas. Sin embargo, cuando uno puede ver la vida del artista y su obra, que a veces son como cosas diametralmente opuestas,
quizá las creaciones de esos artistas, quizá no. Las creaciones de esos artistas son resultados de conocerse a sí mismo, de conocer o sus demonios o sus temores, o lo que le funciona, o lo que sabe que funciona en el mercado y que vende en el mercado y que él o ella es capaz de producir. Eso es muy teso, puede abrir esos ojos como de, ¡ay! Pero, Se está ganando usted ¿qué? porque el arte de crear no es mercadear. Sí, claro, claro que es mercadear, porque todas las cosas que nosotros tenemos y habitamos como especie, lo que nosotros tenemos ahora, todos estos aparatos que nos permiten conectarnos con ustedes, son creaciones, son productos creativos. Wow, no me lo esperaba. Perdón, es que a veces me frustro rápidamente. A muchos nos pasa, y es aquí donde la improvisación para la vida tiene mucho que decirnos. ¿Cómo qué? ¿Cómo calmarme? ¿Cómo no sentirme sin camino? Precisamente, en el decálogo de 10+1, para prepararse para no estar preparado, Ah, sí, sé de qué me hablas, porque me he leído el libro y también hice el curso. Bueno, en el decálogo el primer paso es respirar. Sí, para sintonizarnos, disminuir el ritmo cardíaco y poder ver las cosas con más tranquilidad. Sí, lo mismo pasa en el proceso creativo. ¿Tenemos que respirar? ¿Hay un decálogo? Dímelo pronto. Tenemos que tener claro cómo somos por dentro, nuestro recorrido y camino interior para crear. Oye, te estás poniendo muy hippie. Hemos dicho que el proceso creativo requiere de una ruta o de un método o de un paso a paso, como se le quiera llamar, y la improvisación para la vida ofrece uno de esos. Lo acaban de mencionar manitos, y el primer paso del proceso de improvisación para la vida que nosotros proponemos es respirar. La respiración, deberíamos tener un invitado que nos hable de la respiración, o invitada. Si alguien sabe de respiración, levante la mano para que nos cuente cosas. La respiración nos invita a conectarnos con el momento presente, con el cuerpo, además, pues como con la materia que ocupa un espacio, y ese es como el primer paso, estar conectado con uno mismo, que tiene todo que ver entonces con el proceso de autoconocimiento que se deriva, o que deriva más bien en el proceso creativo. Creo que es momento de, conociendo lo que estamos haciendo y conociéndonos a nosotros mismos en este programa, conectarnos con nuestro invitado. Por favor, María Isabel. En este libro está el secreto para saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Es una guía práctica para solucionar problemas reales. Es un libro que nos enseña a prepararnos para no estar preparados. Consíguelo aquí. Ay, marica, ¿y qué hacemos si Bernardo no contesta? Además que todo el capítulo ha sido como Bernardo. Usted puede hablar como Bernardo. Haga usted como que está hablando de cuenta que lo llamamos a usted y usted habla. Bueno, si Bernardo no nos contesta, Improvisamos. estamos llamando a Bernardo García, gran actor de Colombia. Director de teatro. Director de teatro maravilloso, te está dirigiendo, pero no vamos a decir. Lo hemos visto En cine. en televisión, en cine, en teatro, en improvisaciones, en el mundo, en la vida. Es un gran actor, es un gran amigo nuestro, y hoy nos acompaña en el tercer episodio de Sí, el podcast de improvisación para la vida. Hola, Bernardo. Queridísimos, ¿cómo les va? ¿Cómo El estás? momento en pleno, que no, mejor dicho, menos mal me persigné, me bañé, todo, me eché hasta desodorante. Estoy muy emocionado siempre. Sí, aquí Que se siente. Oportunidad para conversar con ustedes. Se siente la emoción, a todos nos invade la emoción de estar hablando contigo. Y bueno, te voy a poner como un poco en contexto. En este episodio estamos hablando de improvisación y creatividad, particularmente del camino interior o del autoconocimiento que requieren los procesos creativos. ¿Podrías hablarnos un poco desde tu experiencia cómo opera este asunto del autoconocimiento en la creatividad?
voy a respirar, voy a estructurar porque todo lo importante generalmente no se puede decir con palabras. Yo creo que por eso el arte adquiere tantas formas. Pero en lo que sí quisiera dirigirme y que esto fuera muy claro para nosotros, y es que eh, creatividad y espiritualidad están completamente ligadas. Creo que si pudiéramos definir la creatividad como una facultad, una capacidad, creo que el propósito de encontrar nuestro camino espiritual, bien sea cualquiera de las manifestaciones religiosas o caminos de contemplación a los cuales podamos acudir, una persona que está en busca de su espiritualidad, automáticamente o de una manera casi por añadidura, va a buscar, va a estimular, va a despertar, detectar todos los verbos que nos lleven a mover la creatividad. O sea, Que creo que la creatividad es una forma de honrar quienes somos, más allá de hermano, hijo, profesor, no del arquetipo social, ¿sí? Sino ese personaje social, ajá. sino quiénes somos para nosotros. La espiritualidad es como un turbo que le pone a la creatividad en cualquiera que sea el ámbito del conocimiento. O sea, Un animal, un vegetal o la naturaleza misma se haya encargado de hacer manifiesta. eso quiere decir, o sea, es que entre más me conozco, más abordo ese camino espiritual, más creativo soy. Yo creo que sí, y en mí ha sido así. En mí ha sido así. Entonces empiezan a aparecer palabras como serendipia, Ajá. empiezan a aparecer palabras Que para quienes nos están escuchando, perdón, una pandemia de resiliencia, no volver al estado natural, sino haberlo sobrevivido, ¿sí? ajá. Me pone en un terreno donde hace más, ¿cómo decirlo? Bueno, aunque suene un poco coach ontológico. O como lo decían las manos ahorita, que aunque suene un poco hippie. No te escuché, necesito que... Ah, no, que como decían las manos ahorita, así suene un poco hippie, Ajá. lo, lo que vas a decir. Yo creo que nosotros podemos ser nuestros primeros... Si yo pudiera dividirme en dos, poder ser discípulo y maestro al mismo tiempo, sabiendo que cualquiera de esas decisiones que tome desde esos dos lugares me van a llevar a conocerme de una manera más profunda. Y si lo entendí bien, como alguna vez leí la poética del espacio de Gastón Bachelard, es imaginar que nosotros somos como una casa. Y entonces en esa casa está desde el Cromañón, pasando por el hombre del medioevo, del Renacimiento, de la edad contemporánea, que está en nosotros está todo como el código. Yo creo que la creatividad, cuando hablamos de improvisación, ¿sí? Que ya vamos a un contexto más de nuestra área, me permite ver la misma pintura de muchas maneras diferentes. Hay partidos que los clásicos se han jugado un montón de veces, pero siempre salen diferentes. Son los mismos elementos dentro de nuestro súper pequeño rango de visión, me refiero en términos del infrarrojo al ultravioleta, mucho más allá, ¿cómo se llama? En decibeles, hay rangos y frecuencias que ni siquiera podemos alcanzar. Ajá. Podemos ser creativos con esos 10 dígitos, con nuestro alfabeto, con las notas, con lo cromático, con Con los los límites. materiales que están
hasta ahora en una tabla periódica, porque nosotros también somos tabla periódica. Entonces, es un retrato, no sé, es un holograma. Y Sí, de alguna forma. Me gusta ver que la creatividad nos permite ver el mundo en nuestro holograma, en esas unidades que empiezan a aparecer en toda la naturaleza, en el Fibonacci, en ciertas combinaciones numéricas. Si nosotros nos ponemos en sintonía con lo que ya somos o donde estamos, en lo que nuestros sentidos e imaginación nos permiten entender como nuestro sentido de realidad, pues una persona que está conectada con su espiritualidad y consigo mismo va a encontrar una receta de un plato más rico o va a encontrar un pigmento diferente o va a encontrar La solución al problema que estaba buscando. distinta. Sí. Bernardo, hablando entonces de temas más específicos, ¿cómo se relaciona la improvisación con la creatividad? ¿O eso no tiene nada que ver? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O cuándo? Todo, por favor, todo tiene que ver con todo. Las personas que me han acompañado a mí en los talleres, que tú me han escuchado como esta analogía que me gusta hacer. Me gusta pensar que la imaginación Ajá. es un bibliotecario, ¿sí? Que nos lleva a el imaginario, que es nuestra biblioteca, el banco de imágenes sensoriales, emocionales y de recuerdo que podemos evocar. Qué imagen tan bacana. Cuando nos aplicamos los principios de la improvisación desde sus meras habilidades cognitivas, estamos entrenando a ese bibliotecario para que sea más rápido, para que sea más eficiente, para que encuentre en esa misma biblioteca conexiones. Y haga combinaciones y cree. Y haga combinaciones y cree. Pues que cree cosas. Todos los juegos de improvisación pueden enfocarse en alguna habilidad cognitiva. Usted puede jugar el famosísimo dentro de nuestro argot, el Yahondo. Usted puede utilizar el Yahondo para team building. Usted puede usar el Yahondo para escucha activa, para calibrar el nivel de bloqueo, para entender cómo todas las habilidades blandas las está poniendo en práctica escena. un individuo. Y quien está guiando ese proceso está acostumbrado a la incertidumbre de hacer todas esas combinaciones. No, vamos a tener que llamar a Bernardo para más episodios. Una buena relación conmigo mismo, yo voy a permitirme ser creativo. Claro. Entonces, para ir cerrando la llamada y el podcast con mucha tristeza, porque es siempre un placer. Horas de Es un placer siempre escucharte hablar. Porque de verdad me hace súper feliz hablar de eso. Y además, si lo podemos añadir antes de cerrar, es como nosotros biológicamente estamos diseñados para recibir una respuesta positiva cuando aprendemos. No se me escapa el neurotransmisor que puede ser oxitocina o endorfina o algo. ¿No? Sí. ¿Alguna de esas? Cuando nosotros éramos niños, cuando ya teníamos la respuesta, ¡ay, yo, profe, yo! Porque automáticamente iba a haber una recompensa, ¿vale? Entonces, yo creo que se vuelve una bola de nieve y se vuelve la creatividad, entre más uno la practica, más lo estimula por sentir esa plenitud y ese alto desempeño. Entonces, danos, o cuéntanos más bien, por favor, cómo tú usas la creatividad como herramienta para solucionar problemas en el día a día. Danos 3 tips. O 4. O 1. Bien, exactísima. O 1. Piensen en la necesidad de resolver algo. Ajá. La creatividad enmarcada es mucho más eficiente. Si no entendemos mal, nuestro inconsciente actúa como un buscador de internet. Entre más filtros le ponga, entre más específico, más sesgo yo límites la búsqueda.
Bien. Algo que debo decirlo porque ya, número 2, porque ya es naturaleza de nuestro oficio y es el cliché de el error es una oportunidad. Bueno, Total. déjenme darle un doble rebote a eso. El error es una oportunidad de darme cuenta cómo no hacerlo, muchas veces, y de ese rebote de cómo no hacerlo, tener una buena onda con sentirme incompetente mientras soy creativo. Muy bien, genial. Ok. Muchas gracias. Primero tengo que conocer la caja para poder después pensar fuera de la caja. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando una metodología de viewpoints y eso son 9 viewpoints. Son do, re, mi, fa, sol, la, si, son 7 notas. O cromáticas son 12. Yo sé que hay microtonos y todo eso, pero con los alfabetos se hace toda la literatura, porque se descubre. ¿Sí? Número 2. Y el 3, úsela para el bien, porque la creatividad sí. no tiene moral. Total. Completamente. Muchas gracias. Es un gran tip. Esa- Es un Con gran eso tip. me gustaría cerrar, ¿no? Pues imagínense estos señores que hacen submarinos en el Pacífico de fibra de carbón, son capaces de... Imagínense bueno, ya, Sí. imagínense. Imagínense. Muchas gracias, Ya- Bernardo. Ya para despedirnos, para despedir a Bernardo, ustedes que son tan creativos y además improvisan, tírense pues ahí un rap de que se llame La creatividad no tiene moral. Mira que yo le digo a Bernardo que no se demore ya tanto, porque para que sea moral, la creatividad carece de ya. Soy amoral, yo me transformo, soy sensacional, porque yo con la creatividad me puedo comunicar en mi soledad, justo aquí, en mi estado o en mi localidad. Agradezco que me lancen al agua de esta manera, porque lo que yo no he indagado suficiente en la creatividad es esta variabilidad, esta Posibilidad de quedar, oh yeah, oh, y de fracasar. Nos encanta fracasar y disfrutarlo, oh yeah. Bueno, Bernardo, muchas gracias, un abrazo muy grande. Nos pillamos y Te nos... queremos mucho, Bernardo. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Recuerden, sí, y los quiero que me hagan improvisar. Gracias. el podcast de improvisación para la vida. ¿Cómo los querré? Muchachones. Muchacho. Te queremos un montón. Los quiero mucho. Muchos picos, nos vemos, comenten y nos despedimos con nuestras amigas y su historia. Ya te voy entendiendo. Entonces no es una cosa mística. Es una cosa obvia si yo tengo el conocimiento de mis debilidades, fortalezas y comprendo mis límites. Puedo crear. Es tener información, pero de mí mismo. ¡Exacto! Y también puedo reconocer cuando me altero y qué me lo ocasiona. Y tomar medidas al respecto. Ah, bueno, la próxima vez que un problema me esté superando, no me desbordaré, me calmaré y me alejaré de lo que me lleva a ese estado emocional. ¡Perfecto! Y así puedes encontrar soluciones más fácil. Sí, así puedo darme cuenta de lo que me falla muchas veces y no es lo que yo creo. Como en el computador. Sí, sino lo que la realidad me muestra. El cable. Porque ese cable estaba muy pelado. ¿No lo habías notado? No, por eso me estaba desesperando. Bueno, ya tienes un cable nuevo. Y mi computador funciona muy bien. ¡Sí! Sí, y el podcast de improvisación para la vida del Morenito Inc. es dirigido por Manuel Céspedes y Yesid Castro. Conducido por María Isabel Cardona y Yesid Castro. Editado en Videolab. El diseño gráfico es de Sebastián Arias. Grabado en el Balcón Estudios. Los contenidos y libretos son de María Isabel Cardona y todas las personas que hacen parte de la improvisación para la vida en las formaciones, los espectáculos, las conversaciones, los encuentros y desencuentros. Este podcast es coproducido por el Morenito Inc. y Videolab. Y hoy con Manito Torpe, Manito Audaz y Bernardo García.